Entonces, hermanos, vamos con el último mensaje, la última parte de este bloque, donde seguimos con todo lo que Dios, todo lo que Jesucristo es, lo que Jesús manifestó de Dios, todo lo que Él es. Porque esa palabra yo soy se repite muchas veces en el Evangelio de Juan, que como les dije, el Espíritu Santo le dio a Juan la revelación de que Jesús no era simplemente un hombre común, y que después que fue bautizado, y de que Él existía antes, en la forma de aquellas manifestaciones. Por eso, como les dije, Juan no habla de la infancia de Jesús, sino más bien ya de cuando ese verbo fue manifestado en carne, de ahí en adelante. Entonces las cosas que dice comienzan a tener sentido después de todas las cosas que hemos aprendido durante todas estas semanas que han pasado, que creo que ya va un mes en esto. Yo confío en Dios que no va a haber una enseñanza más larga que esta. Van a haber algunas larguitas, pero no tanto como esta. Entonces, vemos primero donde Él dice, yo soy el Cristo. Juan 14, 26, 25, le digo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Él nunca dijo, yo soy el Padre, pero sí dijo aquí, yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, soy el ungido. ¿Se dan cuenta? Entonces nos vamos al Juan capítulo 6, verso 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Yo soy el pan de vida. Juan 6:48. Yo soy el pan de vida. ¿Ven? Como Él va manifestando lo que Él es, lo que significa para todos nosotros y para el mundo. Juan 8, versículo 12. Versículo 12. Deme un momentito, déjeme buscar aquí. Correcto. Juan 8, 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así que también dice Jesús, yo soy la luz del mundo. Seguimos adelante. Capítulo 10. Para que ustedes vean todo lo que significa Jesús para nosotros. Verso 7. Dice capítulo 10 de Juan, verso 7. Volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Ven? Ahí está otra vez. Yo soy la puerta de las ovejas. Y el verso 9 dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Yo soy la puerta. Ahí está. Entonces, seguimos leyendo. Capítulo 10, versículo 11. Yo soy el buen pastor. Otro atributo. Estamos viendo los atributos, todos estos atributos que estaban sin manifestarse desde la eternidad, se nos manifiestan ahora. Y Jesús dice, yo soy esto, yo soy lo otro. Ahora nos dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Verso 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre
y pongo mi vida por las ovejas. ¿Y qué dice el Salmo 23? Que tanto a la gente lo lee 20 y 30 veces, 40, 50 veces en la vida, o muchas más. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23. Entonces, ¿tengo dos pastores, Jehová y a Jesús? ¡No! El Señor. Por eso es que a veces es bueno aclarar esto de Jehová y Yahvé y todas estas cosas. Las versiones en inglés no se habla de estos nombres, se habla de Adonai, del Señor. En vez de decir Jehová es mi pastor, el Señor es mi pastor. Entonces Jesús es nuestro Señor. Y ahí entonces se aclara más todo. Pero si decimos en el Salmo 23 que Jehová es mi pastor, y Jesús dice aquí que yo soy el buen pastor, entonces hay dos pastores para un solo rebaño. ¡No! Es más, son dos rebaños, el de Israel y el de la iglesia, que los dos serán un solo pueblo. Pero para manifestar el Salmo 23, Jesús dice, yo soy el buen pastor. Entonces, en el capítulo número 11, verso 25. Capítulo 11, verso 25. Mire qué más es Dios, mire qué más es Jesús. Y le dijo Jesús, yo soy, ¿qué más? La resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección, yo soy la vida misma. ¿Y qué dice la Escritura en Juan al principio, en Juan capítulo 1? En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Yo soy la resurrección y la vida. Él lo es todo, lo es todo. Finalmente, aquí, no finalmente, porque les tengo una pequeña sorpresa. Juan capítulo 13, versículo 13. Dice el Señor Jesucristo, vosotros me llamáis Maestro y Señor, ¿verdad? Dos cosas, Maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Y mire lo que dice aquí el verso 14, pues si yo, el Señor y el Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Pero siempre hace la diferencia de lo que de lo que hemos dicho otras veces cuando Jesús dijo, el Padre mayor es que yo. Porque dice el verso 16, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Y Jesús dijo que él había sido el enviado, él había sido enviado por Dios. Para esto Dios me envió al mundo, dice. Entonces dice, vosotros me llamáis Maestro y Señor. Entonces, Él es nuestro Maestro, Él es nuestro Señor. Y mire lo que es esto también, Jesús, ¿qué significa? ¿Qué es Jesús? Y se nos habla de un misterio que lo vamos a revelar en la próxima enseñanza, cuando terminemos el misterio de Dios. Mire lo que Él también es. Él también es representado en el Antiguo Testamento como el árbol de la vida. Ahora, yo le hago un reto nuevamente. A mí me gusta retar a las personas para que piensen bien las cosas. Yo quiero que ustedes me busquen en la Biblia si hay alguna manera de encontrar la vida eterna o de recibir la vida eterna que no sea a través de Jesucristo. Si Él dijo, yo soy la resurrección y la vida, y que en Él estaba la vida, entonces
el que cree en mí tiene vida eterna. Mire lo que le voy a leer. Juan 14:6. Yo soy el camino. Otro yo soy, ¿ve? Mire lo que lee. El camino, número 1. Y la verdad, número 2. Y la vida. Nadie viene al Padre, cuando dice viene porque el Padre estaba morando en él, sino por mí. Entonces dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces, este versículo, esta escritura, nos lleva al Génesis. Nos lleva al Génesis. Déjeme buscar primero el versículo de Juan. Eso nos lleva al Génesis, donde habían muchos árboles, pero en medio de todos esos árboles habían 2 árboles especiales que Dios utilizó esto para encerrar con candado lo que pasó en el huerto del Edén, lo cual vamos a abrir con la llave del Espíritu del Señor. Pero mire lo que dice, ¿no?, la Escritura en Génesis 3:24. En ninguna parte de Génesis se habla de que había un camino para llegar al árbol de la vida, ¿ok? Solamente en este verso se hablaba de que estaba el árbol de la vida en medio del paraíso de Dios. Entonces dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines. Y mire lo que puso, una espada encendida, una espada de fuego que revolvía por todos lados. ¿Ok? Una espada. Entonces, para guardar ¿qué? El camino. Ahí la primera vez, la única vez en el Génesis, donde se habla de que había un camino para llegar al árbol de la vida. Para guardar el camino del árbol de la vida. De la vida. Entonces, si voy más atrás al verso 22, dice la Biblia, y Jehová Dios, o sea, ya sabemos quién era ese Dios, era el Verbo, era Dios. He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, hablando con sus ángeles. Ahora pues, oiga esto, ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entonces me dice a mí que si él tomaba de ese árbol, él viviría para siempre. Entonces, si lo tomamos como la teología nos lo muestra, como la iglesia romana diabólica nos lo ha enseñado, y como las denominaciones hijas de esa ramera nos ha enseñado, entonces hay 2 formas de obtener vida eterna y de vivir para siempre: el árbol de la vida y Jesús. Entonces, ¿qué hace eso? Destrozar absolutamente las Escrituras y echarlas a la basura y pisotearlas y escupir sobre ellas. No hay 2 formas, no hay otra manera de encontrar la vida, no hay otra manera de manifestar vida eterna, de recibir vida eterna. Ese árbol que estaba en ese huerto, eso lo vamos a comprobar, ya le dije, en la próxima enseñanza después del misterio de Dios, prefiguraba a Jesucristo, no era otro que Jesucristo mismo, prefigurado en ese árbol, porque la única fuente de vida eterna es Dios, y esa vida estaba en Jesús. El que cree en mí, dice la Biblia, tiene vida eterna. Entonces mire lo que dice la Biblia. Dice que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Pero entonces, ¿qué dice la Escritura en Juan 6:51? Las mismas palabras. El que estaba hablando allí era Dios en su teofanía, en su cuerpo espiritual, que vendría a ser Jesús.
Entonces, era el mismo Jesús antes de, ¿verdad?, sin tener su nombre y antes de manifestarse en carne. Entonces, en Juan capítulo 6, verso 51, dice la Biblia: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Oiga esto: si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Génesis. No sea que alargue su mano y coma también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Dios mío, se lo leo de nuevo. No sea que coma y viva para siempre. Y luego, miles de años, vino alguien que dijo: yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Ahí está. Entonces después dice Juan 14, 6, yo soy el camino. Y en el árbol de la vida dice que había un camino. Pero Dios puso querubines, echó al hombre del huerto y puso una espada encendida que revolvía por todos lados. La espada encendida. El Espíritu en la forma de una espada. ¿Cuál es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. ¿Y qué es la palabra? La palabra es la verdad. Y Jesús dijo: yo soy el camino. O sea, Él era ese camino. Lo que pasa es que no era el momento para que el hombre recibiera la vida eterna. La vida no había llegado todavía al mundo. Eso vendría después a través de la simiente de la mujer. Entonces, dice, para guardar el camino. ¿Y quién es el camino? Jesús dijo: yo soy el camino. Y la espada encendida, que es la palabra de Dios, es la espada del Espíritu, la cual es la verdad, dice Jesús: yo soy la verdad. Y el camino al árbol ¿de qué? De la vida. Y Jesús dijo: yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y dice: tienes que comer de mí. Mi sangre es verdadera bebida, mi carne es verdadera comida. Oh hermano, si usted lo pudiera ver. La gente siempre repite: yo soy el camino y la verdad de la vida. Yo soy el camino y la verdad de la vida. Y cuando van al Antiguo Testamento y ven al árbol de la vida, dicen: ah, no, el que comería de ese árbol iba a vivir para siempre. Y por eso Dios manifestó todo eso allí. Y Jesús, que era que fue el que dijo, el mismo que dijo: no sea que alargue y coma y viva para siempre. Cuando estaba en su forma espiritual, en cuerpo espiritual, Él tenía que esperar a que se fuese manifestado en carne y fuese llevado a la cruz para que entonces se abriera el camino al árbol de la vida. Porque Jesús es el camino, Jesús es la verdad, es la palabra y Jesús es la vida. Porque si ese árbol fuera así, entonces allí estuviera, pero no. Esas son las cosas que Dios hace para esconder sus maravillas en la palabra. ¿Ven? Bendito sea Dios. Entonces, Jesús es la única fuente de vida eterna. Si usted me dice a mí que Jesús es una fuente de vida eterna y que un árbol es otra fuente de vida eterna, entonces estamos hablando de dos fuentes. Así que hermano y hermana, mírelo bien, porque lo vamos a volver a repetir y vamos a enseñar todo esto del huerto del Edén, porque la gente no entiende, la gente piensa que lo que pasó en el huerto del Edén fue algo muy simple y no se dan cuenta de que fue algo terrible lo que sucedió. Y finalmente leemos otro yo soy de Jesús. Capítulo 15 de Juan. Mire qué bonito esto. Versículo 1. Yo soy la vid verdadera. Otra vez. Yo soy la vid verdadera. Y dice, y mi Padre, Él está declarando, es verdad, a Dios nadie le dio jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, Él le declaró, Él lo reveló, lo mostró, lo explicó.
Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Ahí nos da el atributo de que Dios es un labrador. Entonces, y Jesús se llama a sí mismo, yo soy la vid. Entonces el labrador, ¿cuál es el labrador? El que compra el campo, el que prepara el campo y diseña todo el campo. ¿Usted me entiende? Ahí estaban los planes de Dios, allá el Padre tenía todo esto planeado, tenía que iba a haber una tierra, que iba a haber los cielos, que iban a haber personas, que iban a haber hombres y todas estas cosas, y que iba a haber pecado y todas las cosas, pero que iba a haber uno que iba a quitar el pecado del mundo caído y las maldiciones del mundo maldito. Entonces ese Padre, él viene siendo el labrador, el que todo lo planea, la fuente de todas las cosas, el que siembra la semilla, que es la palabra. Así que Jesús dice, yo soy la vid verdadera. ¿Se dan cuenta? Entonces finalmente vemos una manifestación gloriosa para poder comprobar una vez más que después del bautismo Dios fue manifestado en carne en ese momento y se manifestó. Y vemos la Escritura que nos dice en Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17. En el monte de la transfiguración, 6 días después, versículo 1, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y mire esto, se transfiguró delante de ellos. Eso es para que ellos pudieran ver que dentro de ese templo de carne semejante al de estos 3 apóstoles y semejante al de nosotros, estaba la plenitud de las deidades, estaba el fuego, la luz de Dios, estaba el poder de Dios, la presencia de Dios, el Padre estaba morando, el Espíritu en su plenitud estaba morando en ese cuerpo. Se transfiguró delante de ellos y dice, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Eso ahí se vio, prácticamente es como si él se hubiera quitado el velo, o sea, el disfraz de carne, por así decirlo. Lo que había en él se manifestó a la vista de Pedro, Jacobo y Juan, y se les apareció, dice aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces, vemos una vez más que él se transfiguró y ahí se pudo ver realmente la gloria de Dios, lo que estaba en él se pudo ver a simple vista cuando estos apóstoles vieron lo que vieron. Ese era el Verbo hecho carne y se vio ese resplandor del rostro como el sol. Como Moisés, que había estado tanto tiempo con Dios, que regresó la segunda vez que ayunó 40 días y 40 noches con el rostro resplandeciente, y tuvo que ponerse un velo para que la gente no pusiera los ojos en él. Pero Dios, o sea, el Señor Jesús, se le manifestó a estos 3 apóstoles, y al final les dijo que no le dijeran a nadie. Verso 9, cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión, porque fue una visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Otra vez la importancia de la resurrección. Ahí se manifiesta lo que pasó después de la resurrección. Así que terminamos con todas estas pruebas indubitables de que el Jehová del Antiguo Testamento es el Jesús del Nuevo. Y dice la Escritura, no les voy a dar la cita, pero se la quería recitar, pero viéndolo bien voy a darles la cita. Ahí les leo. Hechos capítulo 4, verso 12.
En ningún otro hay salvación. Otra vez, no hay vida en otra parte, en ningún árbol hay vida, es en Jesús. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Ven? No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. El nombre de Dios es Jesús, en hebreo Yahshua. Jesús, Jesucristo, no hay otro nombre. Por eso también en Filipenses dice, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los cielos, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Vamos a hablar de esa exaltación, pero no hemos llegado a la humillación de la cruz todavía. Pero aquí estaba manifestado, no hay otro nombre, no es Jehová, es Jesucristo, es Jesús, el nombre que se nos ha dado a nosotros los hombres para ser salvos. Así que no estemos separando a Jehová de Jesús, porque son el mismo. El nombre del Antiguo Testamento era impronunciable, pero este nombre que se le dio a Jesús es sobre todo nombre, o sea que no hay ningún nombre que esté por encima de él. Así que no estemos hablando de que el nombre del Padre es Jehová para poner encima ese nombre por encima del nombre de Jesús. No. No hay otro nombre, punto, dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Así que concluimos aquí que en el bautismo el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y se cumplió la profecía que llamarían su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Y a través de su humanidad, ¿verdad? Porque la gente tropieza con la humanidad, el Mesías nos dio el ejemplo a seguir a todos nosotros como sus hermanos. ¿Se acuerdan cuando les hablé de ese versículo? Que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Cuando dice también, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Porque nosotros no somos hijos de Dios por creación. Nosotros somos hijos de hombres. Nosotros somos llamados los hijos de los hombres. Y nosotros nacemos de relaciones sexuales. Entonces, somos nacidos como hijos de hombres, y vamos creciendo de niños y empezamos a pecar y nacemos en pecado. Entonces somos hijos de hombres, pero dice la Escritura que cuando nos convertimos al Señor Jesús, Él nos adopta de la misma manera que pasó con Jesús en el bautismo, y entonces nos convertimos en hijos de Dios adoptados, hasta que llegará el momento cuando resucitemos, que seremos hijos de Dios con poder y potencia. La manifestación gloriosa de los hijos de Dios será manifestada. Pero mientras estemos en la tierra, tenemos que nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu. Y el nuevo nacimiento consiste en 3 etapas o en 3 partes. Por eso es que hablamos de 3 siempre, ¿no? 3 oficios de Dios, 3 manifestaciones de Dios, como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo. 3. Entonces, que la Escritura habla mucho acerca de ese número. Entonces, Él nos dio el ejemplo a seguir y fue a las aguas del bautismo. Y nosotros, para nacer de nuevo, tenemos que ser, número 1, justificados, número 2, santificados, y número 3, bautizados en el Espíritu Santo.
Sin el Espíritu Santo no hemos nacido de nuevo. Óigalo bien. Dice la Escritura, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo. Bautismo, el nombre de Jesucristo que derramó su sangre. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Siempre son esas tres etapas. Uno nace de nuevo, nace del Espíritu, nacer del agua y del Espíritu. Entonces, la justificación viene después del arrepentimiento. Cuando uno se bautiza, uno es justificado. Entonces, la sangre de Jesucristo nos santifica para poder entonces recibir el bautismo del Espíritu Santo. O sea, Dios viene a morar en nosotros. Por eso es que cuando vino el Espíritu Santo y Dios moraba en Pedro, y un hombre le pegó una mentira a Pedro, cayó muerto, porque Pedro le dijo, no has mentido a los hombres. Pero él no veía nada más que a Pedro. Dice, has mentido a Dios. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? O sea, al Espíritu de Cristo que estaba en Pedro, un hombre mortal como tú y yo. Él había sido justificado, santificado y bautizado en el Espíritu Santo. Entonces Dios moraba en él y él era templo del Espíritu Santo. Entonces, el camino de que siguió Jesús lo seguimos nosotros. Solo que hubo una diferencia, nada más, que la vamos a hablar cuando enseñemos acerca de los hijos de Dios. Entonces, esta justificación, santificación y bautismo en el Espíritu Santo se puede ver en el hombre, se puede ver en la tierra y se pudo ver en Jesús. Comenzamos por el hombre. El hombre es justificado en el bautismo de las aguas, por eso necesitamos que ser bautizados y el nombre de Jesucristo tiene que ser invocado en el bautismo, como dice Pedro, como dijo Pedro, por el Espíritu en Hechos 2:38. Tiene que invocarse el nombre de Jesús, porque esa gente que se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no está invocando ningún nombre allí. Y Pedro estaba allí cuando Cristo dijo eso, y Pedro dijo cómo era la cosa, que el nombre del Padre, el del Hijo y del Espíritu Santo era uno solo. El nombre del Padre es Jesucristo, Jesús. Entonces, el hombre es justificado en el bautismo. La tierra fue bautizada. O sea, todo, acuérdense que la tierra también cayó con el hombre, ¿no? La tierra fue maldita. Entonces fue bautizada con el diluvio de Noé. Fue bautizada y fue justificada en el diluvio de Noé. Entonces Jesús, como el Hijo del Hombre, le dijo a Juan el Bautista, cuando Juan el Bautista le resistía mucho, no, bautízame tú a mí. Y él dijo, déjalo ahora, que conviene que se cumpla toda justicia. Había que lavar el sacrificio, había que hacer eso. Y él tenía que cumplir con el camino que nosotros debemos cumplir. Y Jesús fue bautizado y se cumple en Timoteo 3:16 de la versión antigua. Dios fue manifestado en carne y justificado por el Espíritu. Justificado por el Espíritu. No que Él necesitaba, sino que Él, recuerden, Él era un ser humano nacido y crecido con elementos de la tierra y capaz de morir. Y era el Hijo de Dios, primogénito entre muchos hermanos, que somos nosotros. Entonces, vemos que el hombre entonces es santificado por la sangre de Cristo. Y la tierra fue santificada, ¿no? Primero fue bautizada con el diluvio de Noé, luego fue la tierra santificada cuando la sangre de Cristo cayó sobre ella desde la cruz. Santificada la tierra. Y Jesús en el bautismo tenía en sus propias venas la sangre que santifica, con la cual iba a santificar la tierra y a santificar a los hijos de Dios y a quitar los pecados de todos ellos. Él tenía la sangre, ya lo hemos explicado. Y luego el hombre es bautizado, cuando es bautizado en agua, es santificado, es bautizado en el Espíritu Santo.
Por eso Pablo, cuando vio a 12 hombres, creo que era, que venían en Éfeso, caminando por ahí, les dijo, se acercó a ellos y les preguntó, porque se dio cuenta que eran discípulos, y les dijo, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Porque es importante recibir el Espíritu, dicen nosotros, y dijeron ellos, nosotros ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. Imagínense lo que dijeron. Y entonces dijo, Pablo le dijo, ¿en qué soy bautizado? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. No. Juan predicó diciendo que creyeran en el que venía tras de él, que él bautizaría con Espíritu Santo. Entonces vino él, los agarró, y ya habían sido bautizados, y los bautizó de nuevo en el nombre de Jesús, dice la Escritura en Hechos, y recibieron el Espíritu Santo. ¿Ven? Es importante el bautismo. Y los bautizó en el nombre de Jesucristo. Invocó el nombre de Jesucristo. Así es que se invoca el nombre de Jesús. Todo aquel que invocar el nombre de Jesucristo será salvo. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y el nombre del Señor es Jesucristo. ¿Y cómo es salvo? Bautizándote en agua, santificado por la sangre y lleno del Espíritu Santo. Recibir el Espíritu Santo. Entonces la tierra que fue bautizada con el diluvio, entonces santificada por la sangre de Cristo, llegará un día, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 10, y mire lo que dice. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo. Y oiga esto ya habla, mire, el día del Señor que está hablando aquí, sucederá cuando vengan los cielos nuevos y la tierra nueva. Y eso lo dice aquí en este pasaje, lo voy a leer todo. Los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos, yo le he hablado de los elementos, ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Con qué? Con el fuego del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Otra vez se manifiesta como fuego. ¿Cómo puedes quemar los elementos? Pues, ¿cómo puedes quemar el viento? ¿Cómo puedes quemar todas las cosas? Entonces dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, que dicen que es el Padre, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos, ¿oyó?, quemados, los elementos siendo quemados se fundirán. Ese es el bautismo de fuego que recibirá la tierra, para que entonces la nueva Jerusalén pueda venir, se abran los cielos, la tercera dimensión, la dimensión, el portal dimensional se abra, y el cielo, en lo que hay en el tercer cielo, la nueva Jerusalén, pueda colocarse en la tierra. Porque el verso 13 dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Entonces, para que venga la nueva Jerusalén, la ciudad del Dios viviente, y para que este cielo y estos cielos que tenemos desaparezcan y podamos ser todos, pueda haber todo el cielo, todo lo que hay en el cielo pueda venir y bajar la nueva Jerusalén, la tierra tenía que ser bautizada por el diluvio de Noé y santificada por la sangre de Jesucristo. Y entonces el fuego vendrá y quemará todo lo que existe, quemará todos los gérmenes, todo lo que haya lo va a quemar. Eso es después del juicio, hermano, el día de Dios, cuando vendrá el cielo nuevo y la tierra nueva. Y entonces en Jesús se cumple lo mismo. Bautismo, ¿verdad? En el bautismo llega Él, es bautizado por Juan, que se cumpla toda justicia, justificado, llega el Espíritu, justificado por el Espíritu, santificado, ¿verdad?
santificado con su, o sea, santo por su propia sangre, porque él nació santo, perdóneme, escúcheme bien, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Y cuándo fue llamado Hijo de Dios? Allí, en las aguas del bautismo, cuando el mismo Padre hizo oír su voz desde allá del tercer cielo, abrió la puerta dimensional y se oyó su voz, y la escucharon Jesús y Juan el Bautista. Entonces, bautizado con la sangre pura, y descendió la paloma, ¿ven? El Espíritu tomó, el fuego del Espíritu tomó forma corporal como de paloma y se posó sobre él. Justificación, santificación y bautismo en el Espíritu Santo. Y de ahí en adelante Jesús comenzó a manifestar a Dios. Y cuando un hombre o una mujer recibe el Espíritu Santo, comienza a manifestar a Dios también. Aún en cuerpos así como los que tenemos nosotros. Porque así ocurrió en la iglesia primitiva. Los cuerpos de todos esos apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo y muchos poderes se manifestaron. El mismo Jesús dijo que mayores obras harían porque Él iba al Padre. Y finalizamos, hermanos, con el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Voy a leer este capítulo entero para que así terminemos esta parte de este bloque tan largo de 4 partes. Ya se había acabado todo, el Señor había hecho su obra, iba rumbo a la cruz, y entonces comenzó a orar. Habló Jesús, dice versículo 17. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, hermano, como tú y yo debemos hacerlo. Sal a tu patio, levanta tus ojos al cielo, de vez en cuando, haz lo que Jesús hizo. Y cuando Jesús oró, Él no oró consigo mismo, Él sabía que en el tercer cielo, de ahí estaba el Padre, del cual proceden todas las cosas, y del cual Él mismo salió como expresión del Altísimo, para manifestarse a nosotros los hombres. Levantando sus ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, no que coman de un árbol. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Miren las palabras de Jesús hablando, orando. Así debemos orar nosotros. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Él había terminado todo. Ya venía la cruz, venía el sacrificio, venía ese momento tan difícil, que hasta un ángel tuvo que fortalecerlo mientras oraba antes de ser prendido en Getsemaní. Verso 5. Ahora pues, Padre, aquí se manifiesta, ¿no? Glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Les leo ese versículo 5 de nuevo. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Ven? El Verbo manifestado, hecho carne. ¿Ven? Y aquí lo dice el verso 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste.
Qué bonito esto. Tuyos eran y me los diste, los escogidos. Dios tiene sus elegidos, hermano, los hijos de Dios, que son atributos de Dios, que manifiestan a Dios como todos estos profetas que hubieron en el Antiguo Testamento. Pero aquí está hablando de sus apóstoles, de la gente que Dios le dio, de los hijos que Dios le dio. Y me los diste y han guardado tu palabra. Y mire lo que dice esto. Y ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, del cual proceden todas las cosas. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti. Y han creído que tú me enviaste. Entonces dice el verso 9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, mire lo que está hablando aquí, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Todo lo tuyo es mío. Dice, todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Usted y yo, hermano, estamos en este mundo. Y Jesús estaba orando por nosotros aquí. Escúchelo. Yo ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Y he tenido que cambiar la Biblia y tuve que interrumpir la grabación. Voy a cambiar esta Biblia de 1960 y voy a leer esta oración desde allí, desde ese verso, en la versión antigua. Verso 9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todas mis cosas son tus cosas, y tus cosas son mis cosas, y he sido glorificado en ellos. Oiga bien, hermano, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo a ti vengo, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos por tu nombre. Oiga esto bien, no dice para que sean uno, dice para que sean una cosa, como también nosotros. Una cosa, ¿ven? Una sola cosa, un solo Dios, manifestado de muchas maneras, y en este momento manifestado en carne, Jesús, el ungido de Dios, orando, intercediendo por sus apóstoles, por los que le habían seguido. Y dice el verso 12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, y a los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. De nuevo, hermano, la importancia de las Escrituras me duele, me parte el alma que tanta gente desprecie las Escrituras. Las Escrituras se tienen que cumplir. Las Escrituras no son libros de cuentos. Las Escrituras manifiestan al Creador, a nuestro Padre y a nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Ninguno se perdió, sino el hijo de perdición, Judas, para que
la Escritura se cumpliese. Mas ahora vengo a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, óigalo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quite del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Acuérdense de la espada del árbol de la vida. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, la espada del Espíritu. Como tú me enviaste al mundo, también los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en verdad. Y oiga estas palabras hermosas. Mas no ruego solamente por estos, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Jesús estaba orando por mí, hermano. Jesús está orando por ti. Porque hemos creído en la palabra de los apóstoles y profetas. Hemos creído en la Escritura. Y Él pidió que fuéramos una cosa. No 30,000 denominaciones, no. Para que todos sean una cosa como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean en nosotros una cosa, para que el mundo crea que tú me has enviado a través de nosotros, hermano. Y dice, yo en ellos a través del Espíritu, y tú en mí, para que sean consumadamente una cosa, y que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los he amado como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, sí, qué lindo. Quiero que donde yo estoy, ellos también estén ellos estén también conmigo. Como dice la palabra, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Para que vean mi gloria que me has dado, por cuanto me has amado desde antes de la constitución del mundo. Dios podía ver a Jesús en ese cuerpo espiritual. Dios había puesto la simiente del espíritu de hijo en ese verbo y podía amar a su hijo desde ese entonces, aún antes que naciera, porque ese cuerpo espiritual estaba destinado a tomar una forma humana y ser hecho carne. Padre justo, verso 25, mas yo te he conocido, el mundo no te ha conocido, mas yo te he conocido, y en estos han conocido que tú me enviaste. Y yo les he manifestado tu nombre, ese nombre que es sobre todo nombre. Yo les he manifestado tu nombre. Y lo manifestaré aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Así está, hermano. Él quiere que nosotros veamos la gloria. Como dice, y yo
La gloria que me diste les he dado para que sean una cosa, como también nosotros somos una cosa. Dios es uno, hermano. Y les he leído las palabras de Dios del Antiguo Testamento, de aquel verbo hecho carne, que nació, tuvo que tomar leche de pezones de mujer, tuvo que sudar, ensuciarse con el barro de este mundo, fue rechazado. Como siempre en el Antiguo Testamento había sido rechazado en sus profetas y había sido rechazado aún como Dios. Despreciaban el maná que caía, comida angelical, decían: danos carne para comer, mejor nos hubiera sido regresar a Egipto, porque no tenemos otra cosa sino este maná. Oh, un pan que descendía del cielo. Lo estaban despreciando, porque en un futuro el verdadero pan, que da vida eterna, todo el que lo come vendría en carne y sería clavado en un madero, rechazado por el hombre, por su propio pueblo. Él oró por ti, oró por mí, oró por nosotros. Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, ese santo ser que nació del vientre de María. Ahora le tocaba ir a la cruz, recibir un vituperio horrible. Y en el próximo mensaje hablaremos de eso, de la crucifixión, cómo fue que Él pudo morir, cómo fue que Él murió y entregó su vida. Vamos a entenderlo mejor, porque Él vino por ese periodo corto de tiempo para ir a la cruz y luego recibir algo especial después de la resurrección, y entonces llegar y sentarse en la majestad de las alturas hasta el tiempo que Dios lo determine. Amados hermanos, ha sido para mí una bendición y un placer compartir con ustedes esta gran cosa. Sigamos adelante estudiando las palabras de Dios, porque las Escrituras son importantes, y las denominaciones pentecostales, carismáticas, espiritistas, bautistas, branhamistas, testigos de Jehová, adventistas y todo lo que existe en el mundo han arrojado las Escrituras al suelo y la han pisoteado y han escupido sobre ellas, que es la palabra de Dios, y han aceptado los credos inventados por sus fundadores, los credos inventados por la iglesia del diablo, la gran ramera, el catolicismo romano. Hermanos, que Dios me los bendiga, y espero que todo esto que les he hablado les haya sido revelado por el Espíritu, y se den cuenta entonces que no hay otro nombre dado a los hombres en quien podemos ser salvos, y que a Dios le agradó que toda la preeminencia la recibiera su Hijo. Hablaremos de la muerte y de la exaltación. Después hablaremos del Espíritu Santo. Será un mensaje no muy largo. Y finalmente tendremos unas conclusiones acerca de dos cosas muy importantes que de ahora en adelante, cuando este misterio sea revelado, tienen que cambiar en nuestras vidas. Y si ya lo estamos haciendo, pues sigamos adelante. Mis amadísimos hermanos, que Dios me los bendiga y perdone mis lágrimas, pero yo cuando leo estas palabras que salieron de la boca de Jesús, yo siento que era Jesús orando por mí, que me ha guardado de tantas cosas. Y yo sé que algunos de ustedes también Dios los ha guardado de muchas cosas,
porque aquella oración preciosa que acabamos de leer fue escuchada y ha sido contestada a través de los siglos. Que Dios me los bendiga en el nombre de Jesucristo.